Bienvenidos a nuestra tercera sesión en la gestión del tiempo de nuestro proyecto. Hasta ahora hemos identificado nuestras actividades, hemos determinado la duración de las mismas, hemos visto si había dependencias entre las actividades y hemos visto qué tipo de precedencias había entre ellas. Con esto terminamos la sesión anterior elaborando nuestro cronograma en red. Ahora vamos a trabajar sobre este cronograma en red para ver cuál es nuestra ruta crítica. El proyecto empieza en el minuto 0. Las actividades que hemos decidido que se pueden hacer en paralelo inician en el momento 0. A eso le sumamos los minutos de duración que hemos establecido para cada una de las actividades. Así, por ejemplo, en nuestra primera actividad, 1.1, tostar el pan inicia en el minuto 0 y termina en el minuto 2. Como hemos establecido una dependencia y finalización para que inicie su sucesora, la sucesora inicia en el minuto 2. Tiene una duración de 1 minuto y por tanto va a terminar en el minuto 3. Así construimos hacia adelante, del inicio del proyecto hacia la finalización del proyecto, la cadena de tiempos de cada una de nuestras actividades y definimos que de hacerlo así, de establecer que esta sea la lógica de la ejecución de nuestro proyecto terminaría en el minuto 10. Pero ahora vamos a establecer el camino inverso. Si la ruta más larga termina en el minuto 10, ¿cuándo podrían iniciar por tarde el resto de las actividades? Al establecer el camino inverso, teniendo en cuenta que nuestro proyecto va a terminar en el minuto 10, vemos el resto de actividades, que no son las más largas, podrían empezar más tarde, no tienen por qué empezar todas en el minuto 0. ¿Qué tan tarde pueden empezar? Hacemos el camino inverso, donde, por ejemplo, con nuestra tercera ruta, con la ruta 3, vemos que la segunda actividad finalizará en el minuto 10. Para que finalice en el minuto 10, tiene que empezar en el minuto 9, lo que quiere decir que su predecesora terminará en el minuto 9 y, por tanto, puede iniciar en el minuto 1. Solamente con el camino de inicio a final, esta actividad iniciaba en el minuto 0. Al haber visto que no es la actividad más larga, no es la cadena más larga, puede finalizar en el minuto 10 y por tanto iniciar en el minuto 1. Lo mismo sucede con nuestra primera ruta. En lugar de iniciar en el momento 0 del proyecto, por lo larga que es, podría iniciar hasta el minuto 7. De esta forma establecemos otra lógica de ejecución. ¿Y cuál es nuestra ruta crítica? Es aquella que no tiene ninguna holgura, que la holgura es 0. ¿Y qué es la holgura? La holgura es la diferencia entre el momento más temprano en el que puede iniciar una actividad o el momento más temprano en el que puede finalizar una actividad y el momento más tardío en que puede iniciar una actividad, el momento más tardío en el que puede finalizar esa actividad. Es decir, 10 es el momento más tardío en el que puede finalizar nuestra actividad, la 1.2 de untar la mantequilla. El momento más temprano en el que esta actividad podría terminar es en el minuto 3. La diferencia entre 10 y 3, que son 7 minutos, es nuestra holgura. Eso quiere decir que esta actividad podría retrasarse hasta 7 minutos, habiendo iniciado en su momento más temprano, y no correría peligro el tiempo de finalización del proyecto. La ruta crítica es aquella que sí corre peligro el tiempo de finalización del proyecto porque tiene una holgura 0. En nuestro pequeño ejemplo sería la línea 2. No hay holgura. Esta ruta siempre va a terminar en el minuto 10. Eso quiere decir que no podemos iniciar más tarde y no podemos retrasarnos. Esa es nuestra ruta crítica. Todo depende de las precedencias y las dependencias que hayamos establecido. Y ahora vamos a hacer un ejemplo para ver si cambian esas precedencias, si cambian esas dependencias, qué es lo que ocurre con nuestra ruta crítica. El primer ejemplo que vamos a ver de variación de nuestro cronograma en red es cambiando una dependencia. En este caso vamos a hacer depender nuestra línea 3 de nuestra línea 2. ¿Qué estoy diciendo con esta reconfiguración de nuestro cronograma en red? Lo que estoy diciendo es que por alguna razón puede ser discrecional o puede ser obligatoria. Por ejemplo, solamente tengo un cazo donde hervir el agua. Eso quiere decir que voy a utilizar el mismo agua que estoy hirviendo
para mi huevo y para mi café. Con lo cual, mi línea de preparar y servir el café ahora tiene una dependencia con mi línea 2, donde estaba hirviendo el agua. Hasta que no termine de hervir el agua, no puedo empezar a preparar el café. ¿Cómo cambia esto nuestra ruta crítica y por tanto la lógica de nuestra ejecución? Ahora lo vamos a ver. Cuando estamos identificando cuál es el momento más temprano en el que pueden iniciar nuestras actividades, vemos que de pronto, a diferencia de nuestro ejemplo anterior, nuestra línea 3 no puede empezar en el momento 0 de la ejecución del proyecto. Tiene una precedencia obligatoria, por tanto solo puede empezar a partir del momento 3, del minuto 3. Vamos a establecer cuál es el inicio tardío de cada una de nuestras actividades con esta reconfiguración de nuestro cronograma en red. ¿Qué ocurre cuando hacemos este cambio? Teníamos una ruta crítica que era la línea 2. Al establecer el inicio temprano de cada una de las actividades, obteníamos una ruta crítica diferente, que ahora era nuestra línea 3. El proyecto finalizaba en 12 días y era nuestra línea 3, nuestra ruta crítica. Pero ¿qué ocurre si nuestra línea 3 inicia en el día 12? Y vamos el camino inverso hacia el inicio. Lo que ocurre es que nuestra dependencia nos cambia la lógica de la ejecución. Si la línea 3 finaliza en el día 12, vamos hacia atrás en nuestro cronograma, encontramos que preparar café en su momento más tardío podría iniciar a hacerse en el día 3. Pero si la ruta 2 finaliza en el día 12, nuestra finalización más tardía para la actividad precedente sería el día 5. Ahí tenemos una incongruencia. Hemos de rehacer nuestra lógica de ejecución. Al cambiar las dependencias, ha cambiado nuestra ruta crítica. Vamos a ver cómo queda. Nuestra nueva ruta crítica empieza por la actividad 2.1, sigue por la actividad 3.1 y termina en la actividad 3.2. Es la cadena con holgura 0. No podemos retrasarnos un día en iniciar, no podemos retrasarnos un día en la ejecución sin variar la duración total del proyecto.